En el bosque, capítulo 1. Mi último recuerdo de mi papá fue verlo. Caminar hacia su helicóptero en la base naval de Norfolk, donde sus estudiantes pilotos esperaban respetuosamente en posición de firmes, sus cascos bajos. El brazo los adoraron y él les devolvía el saludo. Luego se volvió para sonreírme como siempre lo hacía cuando mamá me llevaba a verlo despegar en un helicóptero. Él y yo llamábamos ponernos el sol en la cara. En los años siguientes esa sonrisa se desvanecería lentamente como una vieja fotografía hasta que mi imaginación hizo más por ella que mi memoria. Su rostro siempre se iluminaba con una sorpresa fresca y feliz. Cuando me miraba de pie junto a mamá, las motas de color avellana en sus ojos, por lo demás de un azul claro, se volverían más prominentes. Solía llamarme marinera y nos saludábamos con todos los dedos. Lo hizo una última vez ese día, respondí con mi saludo, y luego él se volvió hacia sus hombres. Mis ojos se desviaron hacia una gaviota que parecía perdida, confusa, incluso un poco frenética. Hizo un giro rápido y se sumergió antes de salir disparada hacia el océano, como si hubiera visto algo que la había aterrorizado. La observé hasta que los sonidos de los motores del helicóptero rasgaron el aire y atrajeron mi atención hacia papá. Me acerqué más a mamá. Algo oscuro ya había puesto sus dedos fríos en la nuca. Mi corazón se hundió y mi estómago se revolvió. Tenía que sentir a mamá a mi lado. Incluso a los 15 años necesitaba estar dentro de los muros de su seguridad. Ella y papá eran mi fortaleza. Nada podía hacerme daño cuando estaba con ellos. ¿Cómo soportar ese ruido? Es algo que no entiendo, dijo mamá, pero se veía tan orgullosa y tan hermosa con su cabello castaño albaricoque hasta los hombros, bailando sobre su barbilla y mejillas. Medía 1,68 m y siempre estaba de pie, con un aire de firmeza, confianza, regia. Cualquiera que la miraba por unos momentos más como si estuviera hipnotizado por su belleza. Los ojos de mi madre eran casi azul marino, lo que, según papá, demostraba que ella pertenecía a su lado, un marino. Ella le era tan leal como él a la bandera. Su devoción y su admiración por él eran imperturbables. Mis ojos eran más turquesas, pero deseaba que fueran más como los de mamá, para que papá pensara que yo también estaba destinada a estar siempre a su lado. Vamos, Grace, dijo, tengo recados que hacer y tú tienes que estudiar y un invitado para cenar. Me dio un codazo y la seguí de mala gana. Algo me decía que me quedaba tanto como pudiera. Miré hacia atrás solo como una vez cuando los helicópteros despegaron. No vi más a papá y eso me decepcionó. Se alejaron en círculos haciendo el océano, siguiendo a la gaviota. Una nube oscureció, el sol y una sombra alargada cayó sobre nosotros mientras continuábamos hasta nuestro coche. Lo recordaría todo durante mucho tiempo. Y luego, como la gaviota, todo desaparecería en la distancia y me dejaría de pie, solo anhelando una sonrisa más, un saludo más. La vida, como era muy pequeña, pensaba que todo el mundo vivía como nosotros, mudándose con frecuencia de un lugar a otro. Las casas y los hogares eran como estaciones de paso, espaciales, no solo por el condado, sino por todo el mundo. La escuela siempre se interrumpía y cambiaba, tan pronto como un nuevo vecindario se volvía cómodo o incluso antes de que llevaban a otro y el proceso comenzaba de nuevo. Las amistades no estaban destinadas a durar mucho, por lo que siempre era mejor no volverse demasiado amigable o demasiado dependiente de nadie. Era difícil evitar hacer esto, especialmente cuando se trataba de mis maestros. Recuerdo que me encariñé tanto con mi maestra de 3er grado que lloré hasta que me dolió el estómago el día que mamá vino a sacarme de la escuela y a cargarme junto con nuestro equipaje y otras pertenencias parecidas en nuestro auto. Papá había hablado sobre la nueva base naval y nuestras nuevas condiciones de vida durante días, tratando de hacer que pareciera que todo sería mejor para todos nosotros. Como piloto de helicóptero naval, a menudo estaba fuera en su portaaviones. De vez en cuando recibíamos llamadas telefónicas suyas y muchas cartas, siempre con una separada para mí intercalada con la de mamá. La mía siempre empezaba con querida marinera, y él no paraba de hablar de lo mucho que me echaba de menos. No se lo permitía decirnos dónde estaba, pero sabíamos que donde quiera que estuviera estaba muy lejos. Así que cada vez que lo destinaban a una base, por lo parecía ser un periodo prolongado de tiempo en tierra. Mamá era la más feliz y estaba más que dispuesta a recoger todo una vez más, cargar nuestro coche y marcharnos. Las mujeres que conocía como amigas eran todas como ella, esposas de marineros, y estaban igualmente acostumbradas a la existencia nómada.
así como las amistades breves y a los meses sin sus maridos. Mamá también estaba feliz porque papá estaba teniendo éxito. Casi cada momento que hacíamos era, en sus palabras, una corte vertical. Él estaba subiendo de rango y de importancia, y yo pensaba que no tenía ninguna duda de que algún día se convertiría en almirante. Bromeaban sobre ello todo el tiempo, y ella lo llamó almirante Houston. Una vez, cuando yo tenía solo 7 años, incluso les dije a mis compañeros de clase que mi papá ya era almirante. Había oído lo decía a menudo, por una casa. Yo lo creía. Por supuesto, los chicos y chicas mayores se burlaban de mí. La única flota de que tu padre es admirante es una enema, dijo un adolescente mucho mayor. Y corrí a casa y se lo conté a mi madre, que me sorprendió riéndose. Sé que parecía que iba a llorar. Está bien, Grace, dijo, no le hagas caso a nadie. Algún día tu padre será almirante y tendrá que tragarse sus bromas o atragantarse con ellas. Pero, ¿por qué lo llaman almirante si no es almirante? Quise saber. Me hice sentar en nuestra pequeña sala de estar en una casa situada en lo que era el complejo de viviendas de los oficiales navales casados, y me explicó cómo, cuando 2 personas están tan enamorados como ella y lo estaba papá, y el de ella, a menudo se burlaban cariñosamente. Cuando conocí a tu padre, de hecho, fingía que yo era capitán. Entonces no entendía los galones y los grados, así que le creí. ¿Te mintió? Pregunté asombrada. Papá era mi flecha recta. Mentir, engañar, traicionar nunca podría ser parte de quién y qué era él para mí, pero era perfecto, un modelo para un póster de la Marina, incorruptible, puro y siempre fuerte. Físicamente también parecía el indicado. Medía 1,88 m y pesaba 82 kilos, que siempre estaban en forma. El entrenamiento y el ejercicio del gimnasio era parte de su rutina diaria, tanto como comer, y me encantaba sentarme y verlo jugar al tenis o incluso el baloncesto en media cancha con alguno de sus otros oficiales subalternos. Siempre que hacía algo bueno, se me giraba hacia mí y me decía ese saludo. Era casi como si sonreía y la mía estuviera conectada. Su sonrisa se convertía en mi risa. No podía apartar los ojos de él. Como una polilla no podía dejar de dar vueltas alrededor de la llama de una vela. Mamá arrugó la nariz y sacudió la cabeza ante mi pregunta y sorpresa. No fue exactamente una mentira, Grace. Fue un pequeño adorno que más tarde describió como parte de su esfuerzo por ganar mi atención. Tenía miedo de que no le dedicara ni un segundo si no era un oficial. Pero yo era tan joven y tonta y nada importaba excepto lo que veía en sus ojos. ¿Por qué fue una tontería, mamá? Suspiró. No puedes evitar ser un poco tonta cuando eres joven, Grace. Casi se supone que debes ser un poco imprudente, pensó un momento y luego entrecerró los ojos como los hacía cuando se ponía muy seria, muy triste, y continuaba. ¿Sabes lo que es realmente el amor, Grace? Por supuesto, sacudí la cabeza y continué la respiración. Sabía que era algo especial, pero no tenía idea de cómo expresarlo con palabras, especialmente el amor entre un hombre y una mujer. Es una inversión, correr un riesgo, y cualquier inversión implica cierto riesgo, y algunos riesgos implican ser un poco tontos. En el fondo de mi corazón sabía que tu padre iba a tener un gran éxito. Cada parte de mí lo creía, así que no tenía miedo, aunque estuviéramos casados y viviéramos con un poco de dinero, y yo tenía que estar dispuesta a enviarlo a otro lugar una y otra vez, dispuesta a lidiar con gran soledad sonrió, hasta que te tuviéramos a ti, y nunca más volviera a sentirme sola, dijo, y me abrazó. Y todo estaba bien. Todo siempre estaría bien, incluso si llovía o nevaba. El sol siempre brillaba cuando ella o papá me sonreían con sus amplias y felices sonrisas. Cómo extraño esa sensación, esa fe en que nuestra vida sería en un eterno día de verano. Si no éramos ricos, pero si nos faltaba algo necesario. Yo no lo sabía. Mamá siempre me compraba cosas nuevas para ponerme, especialmente si nos mudábamos a un clima diferente. Siempre teníamos un automóvil último modelo y mi habitación, sin importar donde estuviera, estaba decorada con todo tipo de muñecas, fotografías y recuerdos que papá traía a casa de cada uno, inclusive de mis tareas en el mar. Mucho de esto está enterrado en baúles ahora. Ni siquiera los miro. Los recuerdos pueden ser muy dolorosos, cada uno como una aguja, segura que te atraviesa el corazón, haciendo que lluevan lágrimas en tus ojos y un dolor en tu pecho. Es mejor mantenerlos fuera de la vista y fuera de la mente. Ten cuidado con quien permitas que te toque profundamente, advirtió una voz dentro de mí, y sigue advirtiendo incluso hoy. Tu corazón se endurece con sus palabras, sus promesas, sus toques como huellas de manos y pies en el cemento, y los llevas dentro de ti hasta que mueras y tal vez, incluso después, cuando mamá amas más a alguien más profundo, es el dolor cuando se va, y se irá, insiste la voz.
Me hace temblar cada vez que alguien intenta estar cerca. Unas semanas antes de mi 15º cumpleaños, papá llegó a casa con lo que mamá diría que era el mejor regalo posible que podría haber traído. Un año antes papá había sido transferido a San Diego. Vivíamos en lo que era una casa un poco más pequeña que la que teníamos antes. Sin embargo, tenía mi propia habitación y estaba allí haciendo mi tarea porque quería ser libre para ver un especial de música en la televisión. También tenía un examen de inglés al día siguiente, pero estaba segura de que lo lograría. Tan pronto como papá saludó a mamá, cuando llegó a casa gritó en voz alta: «¿Dónde está mi niña marinera?». Esa niña marinera tenía casi 15 años. «Ronald, vas a tener que dejar de tratarla como si tuviera 5», le dijo mamá, pero papá se negó. «Para mí, siempre tendrá 5», declaró, esperándome con los brazos. Luego me sostuvo con las manos sobre mis hombros y dijo: «Toma asiento, Grace». «Oh, no», gritó mamá con la mano en la frente. «Cuando la llamas Grace, Roland Stemper Houston, eso significa que las anclas están levantadas». «Esto es bueno», insistió, haciéndole señas para que se sentara también. Luego se apartó con una sonrisa de ratón. «¿Y bien?», preguntó mamá. «No nos dejes aquí sentadas como barcos a vapor en el puerto. Lánzanos o échanos el ancla, marinero». Papá se rió. «Primero», comenzó, «me ha asignado al CH-8 en Norfolk, Virginia. Ese es el escuadrón de apoyo de combate de helicópteros 8, las ballenas dragón». «¿Qué hacen?», preguntó mamá rápidamente, entrecerrando los ojos con preocupación y preocupación. «Bueno, el CH-8 vuela el helicóptero CH-46 Sea Knife y realiza búsquedas y rescates y reabastecimientos vertical en apoyo a la flota del Atlántico», respondió con orgullo. Sin embargo, continuó, antes de que mamá pudiera preguntarle qué tan peligroso era todo: «El CHO también opera helicópteros». «¿Qué es eso?», pregunté primero. «Eso, marinera, es la Escuela de Operaciones de Helicópteros de la Flota del Atlántico. Y su servidor será instructor, lo que significa», continuó sin respirar, «que será un lugar lo más permanente posible para nosotros, quizás por 3 años». Mamá se quedó mirándolo. Parecía como si tenía que haber soñado las palabras, y si decía algo o lo interrumpía, todo explotaría como una burbuja de diálogo en una caricatura. «Por supuesto, eso significa un ascenso», dijo y se puso firme. «Ahora estás viendo al teniente comandante Houston, grado de pago 04. Bajó el hombro para asegurarse de que ambos viéramos su nueva hombrera con su banda gruesa, bandas estrechas y banda gruesa. Luego sacó un paquete de páginas y se las entregó a mamá. «Nuestro nuevo alojamiento», declaró. Ella miró las fotos de la bienvenida en la base. «Bonito, ¿eh?». «Sí», dijo, después de respirar, reclinándose y volviéndose hacia mí. Ella podía verlo en mi cara. Sabía que sería una despedida o otra vez. Las palabras de despedida dichas prácticamente a mitad de la frase. Papá captó la expresión de nuestros rostros. «Sailor Girl». «Estará bien», dijo papá. «Embarcarse ya está en su sangre, ¿verdad, Sailor Girl?» «Claro, papá». «Lo siento, cariño», dijo mamá. «Sé que has hecho algunos amigos. Está bien. No hay nadie con quien sea tan cercana». La verdad es que era que nadie había. Pero también sabía que era culpa mía más que de nadie más. «Tendrás una habitación más grande», prometió papá. «Será una casa muy bonita y una buena escuela». «Y ella ya sabe cómo funciona esto, Roland», dijo mamá. «Ahórrate el aliento». Él asintió. Ella se puso de pie y lo besó. «Felicitaciones, Roland». «Me estoy acercando a ese almirante», dijo papá con orgullo. «¿Qué te parece si celebramos y salimos a cenar?». Mamá me miró. «Está bien, ya casi terminé todos mis deberes», dije. «Mis niñas marineras», dijo papá, y nos abrazó a las dos. Miré la casa que apenas habíamos llegado a conocer, la casa que ahora estábamos abandonando como un barco que se hunde. Algún día pensé vivir en un lugar durante mucho tiempo y conoceré gente y tendré verdaderos amigos, y todo esto parecería un sueño. Sería más feliz. Anhelaba descubrir la respuesta. Íbamos a cruzar el país desde California hasta Virginia. Papá decidió que venderíamos nuestro auto. Enviaríamos por barco lo que quisiéramos llevarnos y volaríamos. Compraríamos un auto nuevo en Norfolk. Sus órdenes exigían una salida muy rápida de todos modos, así que si no lo hacíamos, él volaría, y mamá y yo tendríamos que conducir a través del país. No es de que no hubiéramos viajado largas distancias en el pasado, sin embargo, esta vez más que nunca, ambos queríamos tener la sensación de un verdadero nuevo comienzo con la mayor parte de él, lo más fresco posible. Las posesiones eran más temporales para nosotros que para la mayoría de la gente. No teníamos muebles que llevarnos. Todos los cuadros y adornos que mamá había comprado para la casa actual se regalaban o se vendían. La mayoría de los hijos de los militares que he conocido parecen casi
insensibles a que los saquen de sus viviendas. Como a papá le gustaba llamarlos, los rostros de mis amigas actuales eran estoicos, ni tristes ni felices por mí exactamente. Había cierta curiosidad sobre dónde íbamos y qué iba a hacer mi padre, pero casi antes de que terminara de describirlo todo, pude ver cómo cambiaban sus ojos, su atención se apartaba de mí, sus borradores mentales funcionaban borrando mi nombre y mi rostro de las páginas de su recuerdo. Todo no había salido de la escuela y de nuestra casa, pero me había ido en lo que a ellos respectaba. No podía culparlos. El teléfono no sonó el día en que teníamos previstos partir. Nadie llamó para despedirse o prometer escribir o pedir que escribiera. Nosotros, los niños de la marina, flotábamos unos junto con otros como caras en globos. Atrapados por un viento sobre el que no teníamos control, éramos cintas atadas a los parachoques traseros de los coches y teníamos el mismo poder de decisión sobre hacia dónde giraba y se dirigía el coche. Al menos los gitanos se movían en una pequeña comunidad, permaneciendo juntos como si el mundo se moviera bajo sus pies y nunca se fueran. De vez en cuando me había topado con alguien o quien conocía de una base naval anterior, cuyo padre había sido transferido poco después o incluso antes que el mío, pero me parecía más una excepción que una regla, y además no dio lugar ninguno al estrechamiento de ninguna relación. Creo que todos teníamos miedo de la misma despedida inevitable. No podía haber sido un día de mayo más hermoso para nuestra llegada a Norfolk, Virginia. El cielo era mi tono favorito, de turquesa, parecido al color de mis ojos, con nubes de crema batidas que parecían. Me dio un toquecito sobre un lienzo, aparentemente inmóvil, hacía calor y corría una suave brisa. Recuerdo que todo me parecía nuevo y fresco. Papá tenía razón al estar entusiasmado con nuestro nuevo hogar. Estaba en una comunidad cerrada y cada casa tenía un hermoso paisaje. Tan pronto como llegamos, las esposas de los otros oficiales navales estaban en escena para saludar a mamá. Unas de ellas trajeron a sus hijas. Se llamaban Anton Sullivan y era solo 2 meses menor que yo. Estaríamos en el mismo grado y tendríamos las mismas clases. Habría ver que estaba ansiosa por contarme todo sobre la escuela, los maestros, los otros estudiantes y las actividades. Anton tenía el cabello de color ámbar de las hojas de otoño y pequeñas pecas teñidas de óxido, salpicadas las crespas de sus mejillas. Inmediatamente me dijo que esa no era la razón por la que sus padres le habían llamado como la estación del año otoñal. Siempre ha sido la época favorita del año para mi madre y me habían llamado así. Anton, aunque tuviera el pelo negro, ella es del norte del estado de Nueva York, y aunque las hojas cambian de color, dice que es la vista más hermosa. La he visto algunas veces. Hemos ido a visitar a mi abuela y a mis tías, y mi madre siempre intenta prolongar los viajes a mediados de octubre, dijo. Después del principio estaba ansiosa por hablar y contarme todo lo que pudiera sobre ella en un solo día. Creo que todos éramos así, mocosos marinos inseguros, temerosos de que si nos sacábamos todo lo que sabíamos lo suficientemente rápido, no solo lo olvidaríamos, sino que nos despediríamos antes de tener la oportunidad de hacerlo. Nuestras amistades, que sabían que serían breves, tenían que estar repletas de eventos e información, casi como si estuviéramos avanzando rápidamente nuestras vidas en una pantalla de televisión. El padre de Anton era teniente e instructor en Heliops. También enseñaba en la escuela de soldados de señales de desembarco. Ya habían estado en Norfolk durante casi un año. Anton tenía una hermana mayor, Caitlin, que estaba en el último año de la escuela secundaria. Anton se hizo saber de inmediato que el novio de su hermana, Jarvis Martin, era el hijo del vicealmirante Martin. Ya lo habían aceptado en Annapolis. Medía un poco más de 1,55 m. Anton era regordeta y tenía más pelo que yo. Tenía hoyuelos en ambas mejillas, lo suficientemente profundos como para sostener una moneda de 5 centavos, como diría papá. Me agradó de inmediato por lo alegre y emocionada que era. Antes de que pudiera decir alguna palabra, recitó una lista de sus CDs y se aseguró de que supiera exactamente quiénes eran sus cantantes y sus grupos favoritos. ¿Puedes venir a mi casa a cenar esta noche?, preguntó, jadeando al mismo tiempo. Mamá la escuchó y sonrió. ¿No crees que deberías preguntarle a tu madre primero?, le preguntó. Oh, papá nos prepara la cena. Es un cocinero gourmet, declaró. Mamá se rió y miró a la madre de Anton, que estaba tambaleando con otras 2 esposas de marinos en la cocina. Sigo pensando que deberías preguntar primero, dijo con una suave sonrisa. Bien, preguntaré, gritó.
y saltó de mi cama, donde había estado dando la orden. Mamá y yo nos miramos y nos reímos. «Está bien que vengas», gritó Anton. «A papá le encanta tener otra boca que alimentar». «Eso es lo que dijo mi madre». «Mire a mamá. Está bien. Ve, diviértete, cariño. No hay mucho que hacer en este momento, ya que has guardado tu ropa», me dijo. Ella sabía que yo quería tomarme mi tiempo para organizar mis muñecas y otras posesiones importantes. «Papá, también tendría que poner más estanterías», pensé. Mamá regresó para hablar con las otras mujeres y Anthony y yo salimos de la casa para que ella pudiera mostrarme los alrededores, las calles y las otras casas que se veían extraordinariamente como estaban descritas en el folleto. A menudo los folletos eran viejos y ya no eran tan precisos, pero estas casas todavía brillaban con un brillo nuevo. Los céspedes y las flores eran ricas y saludables. Vi a otros oficiales con sus uniformes impecables y elegantes, entrando y saliendo de los automóviles o hablando entre ellos. Algunos nos miraban y sonreían, otros asentían con la cabeza sin perder ninguno su comportamiento militar. Estaba tan acostumbrada a hombres y mujeres que se mantenían firmes y erguidos. Pensé que la mayoría de los civiles estaban enfermos o deformes, encorvados, moviéndose con pasos más lentos, indecisos e inseguros. Mientras caminábamos, Anton recibió los nombres de las familias de cada casa, cuáles tenían niños cercanos a nuestras edades y cuáles no. Aunque había otras dos chicas que estarían en mi clase en la escuela, Wendy Charles y Penny Martin. Tenía la clara sensación de que Anton no era muy amigable con ellas. El padre de Wendy Charles era capitán piloto de combate, y por supuesto Penny era la hermana de Jarvis e hija del vicealmirante Martin. Las hizo sonar como si fueran chicas muy presumidas, que le hacían saber a todo lo importante que eran sus familias en la comunidad naval. Anton también había estado viviendo en San Diego, solo que, por lo que me dijo, esta era la primera vez que su familia vivía en una base naval. Caminamos hasta que estuvimos en un pequeño parque donde algunas madres supervisan a sus hijos pequeños en toboganes y en el tío vivo. Nos sentamos en un banco y observamos durante un buen rato. «Apuesto a que estás cansada», dijo Anton. La forma en que lo dijo me hizo pensar que estaba diciendo que estaba cansada de la vida, como mamá la llamaba a veces. Algunas de las esposas de miembros de la Marina que había conocido pensaban en el aislamiento de sus maridos como si fuera una sentencia de prisión, anhelando el alta de su entrada al mundo civil como lo haría cualquiera que hubiera terminado de cumplir una sentencia. «Un poco», dije. «Ya sabes lo agitado que es recorrer y mudarse tanto. ¿Tenías novio en San Diego?» «No», dije rápidamente. Ella sintió como si eso fuera lo que esperaba oír. «Wendy Charles me dijo que los chicos que saben que eres una chica de la Marina piensan que eres más promiscua. ¿Sabes lo que eso significa?» «Sí», dije sonriendo. «Apuesto a que eres una buena estudiante. Apuesto a que eres más inteligente que yo. Simplemente parece que lo eres», dijo, y me reí. «Me gusta leer», admití. «A mí también, solo que estoy segura de que no tanto como a ti». «¿Y qué? ¿Y qué?» «¿Crees que lo que dice Wendy es verdad?», preguntó. «¿Somos más promiscuas?» No podía ser más obvia en cuanto a buscar información personal, pensé, o estaba tratando de conformar algo en mí misma. No lo sé, no decidí. ¿Por qué deberíamos de serlo? «Porque nos mudamos tan a menudo. Wendy dice que creen que no nos importa nuestra reputación». «Eso es estúpido», dije, y ella sintió. «Yo también lo pensé. Pero ¿has tenido novios?», siguió levantando sus ojos castaños hacia mí rápidamente con anticipación. «No, nadie a quien yo llamaría así. ¿Y tú?». Ella negó con la cabeza. «Me gustaría este chico, Trent Ralston». Sin embargo, confesó, «eres la primera persona a la que se lo he dicho». «Entonces, Trent Ralston tampoco lo sabe». «No», dijo levantando las cejas y abriendo los ojos como si eso fuera escandaloso. «Wendy dice que una vez que un chico sabe que te gustas, se vuelve más agresivo. Dice que tienes que mantenerlos en duda todo el tiempo. Supongo que cree que es una experta en lo que se refiere a chicos, ¿eh?» «Supongo que lo es. Es muy popular. En realidad no me dijo estas cosas», confesó. «Estaba cerca cuando se estaba contando a sus amigas y la escuché». «¿Y qué pasa con tu hermana mayor, Caitlin? ¿Ella?» «¿Nunca le haces preguntas ni le pides consejos sobre chicos?» No, dijo rápidamente. «Ella piensa que soy demasiado inmadura para hablar de esas cosas». Se encogió de hombros. «Nunca hemos sido tan cercanas». «Qué lástima. ¿Nunca tuviste una hermana o un hermano?» «No, pero me gustaría haberlo hecho», dije. «La gente nunca aprecia lo que tiene cuando lo tiene», añadí, un poco amargamente, recordando la forma en que algunos de mis amigos se resistían o discutían con sus hermanos y hermanas. Anton asintió.
Una de las madres empezó a reprender a su hijo por ser demasiado brusco con los demás en el tobogán. Lo sacudió con fuerza y él empezó a llorar como si ella hubiera sacudido algo dentro de él y provocó que algo se rompiera. Sus sentimientos estaban destrozados. A nadie le gusta que lo castiguen con tanta severidad delante de sus amigos. Su madre parecía tan enfadada que pude ver que Asunto, incluso a los otros niños, se asustaron, que se encogieron para mirar. Me da mucho miedo convertirme en la madre de alguien, dijo Anton, observando la escena que teníamos adelante. ¿Por qué? Estoy segura de que no seré una buena madre. Seré demasiado permisiva. Nunca podría hacer eso, dijo, asintiendo con la cabeza, ante la forma en que la madre seguía reprimiendo a su hijo. Mis hijos se convertirían en animales salvajes y mi marido me odiaría y me abandonaría por frustración. Mi padre dice que nunca sabes lo que realmente harás hasta que tengas que hacerlo. Todo lo demás es solo palabrerías, así que no te apresures a condenarte, le dije. Ella sonrió. Vamos, dijo poniéndose de pie de un salto y agarrándome la mano. Vamos a mi casa a escuchar música y hablar un poco más antes de que sea la hora de cenar. Será mejor que primero vaya a casa una vez más y me asegure de que no hay nada más que mi madre necesite que haya, dije. Sus ojos se entrecerraron con decepción. Si no hay nada, iré, dije, y ella volvió a sonreír. Bien, porque hay tanto que tengo que decirte. Debes saber en quién confiar y en quién no. ¿Qué creer y qué no creer? Es tan difícil cuando tienes que descubrir todas esas cosas por ti misma.